El, buenos días. El Buenos días. score, algo así. ¿El qué, perdón? El score. Score, ¿sí se pronuncia así? Ajá, el Score. score. Ujú. ¿De qué se trata ese, Nico? Bueno, ese valora la desnutrición bueno, el estado de desnutrición de los adultos. Es como un cuestionario que vamos valorando, bueno, sumando los puntos. Ok. ¿Y cuáles son sus puntos de corte? Es decir, ¿en qué finaliza? Si hay desnutrición o no, o si hay riesgo o no. Sí, va valorando, ¿no? Vamos, es un cuestionario y se le van haciendo, bueno, se va observando, haciendo preguntas y de ahí se valora qué grado de desnutrición tiene. Exactamente. Ese sí dice en qué grado está. Bien, chicos. Entonces vamos a compartir la pantalla. ¿Alguien más me quiere decir alguna otra herramienta que haya diferente a la que ya sus compañeros mencionaron? Por ahí vi a alguien que encontró una que es para niños y que las vamos a ver, Eh, pero sí quisiera que alguien me dijera de esas. yo encontré otra. Buenos días. Buenos días. Yo encontré el Strong Kicks Ajá. que permite la detección preliminar para integrarse con datos clínicos con el fin de predecir con facilidad el riesgo de desnutrición. Exactamente, y esa es precisamente en niños, ¿verdad? Sí, Así es, chicos. Bien, entonces vamos a comenzar con esto, las herramientas de tamizaje, ¿verdad? Y vamos a ver que la definición de prueba de tamizaje, ¿verdad? Según la OMS, es esta identificación presuntiva, ¿sí? De una condición hasta el momento desconocida. ¿Mediante qué? Pues mediante pruebas, estudios, procedimientos que pueden ser aplicados de una manera rápida, ¿verdad? De una manera eh, eficaz y eficiente también. Según la AND, ¿verdad? El proceso de identificación de pacientes que tienen un diagnóstico nutricional y que se verían beneficiados de una evaluación nutricional e intervención por parte de un nutriólogo. Según la ASPEN, ¿verdad? Que es la Sociedad Americana de nutrición enteral y parenteral, es el proceso de identificación de individuos que tienen desnutrición o están en riesgo de estar en este estado, para determinar si una evaluación nutricional completa está indicada, ¿sí? Esto se acerca más a lo que deberíamos o a lo que se tiene que hacer a nivel hospitalario. Las herramientas de tamizaje se deben realizar, y esto es esencial, en las primeras 24 horas, ¿sí? De que el paciente ingresó al hospital. Uh-huh. O en su defecto, si no presenta algún tipo de riesgo, pues en los primeros 14 días de estancia en los centros de atención que son a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien entra a urgencias, pues pudiera ser que sale al otro día o a los 2 días y pues no hay como mucho sentido en que se aplique una herramienta de tamizaje. Pero si, por ejemplo, entró a urgencias y de ahí lo pasaron ya a piso, ¿no? Algún departamento, pues bueno, entonces, si en su expediente está en que, bueno, probablemente se va a quedar varios días, pues bueno, estaría muy bien realizar una herramienta de tamizaje en las primeras 24 horas para darle seguimiento, ¿sí?
Bien. Y aquí está un algoritmo, ¿verdad?, del tamizaje nutricional y del proceso del cuidado nutricional que se tiene que llevar, ¿sí? Un tamizaje nutricional pues nos permite ver si hay riesgo, ¿sí?, de desnutrición o si no hay riesgo. En el caso de que sí exista un riesgo nutricional, pues bueno, se va a llevar a cabo un proceso de cuidado nutricional, es decir, en el cual nosotros como nutriólogos evaluamos su estado nutricional, recuerden, ABCD, ¿sí? La estimación de necesidades nutricionales, es decir, qué cantidad de calorías requiere ese paciente para el factor de estrés que está teniendo, ¿sí? Y emitimos un diagnóstico nutricional, es decir, si está en desnutrición, qué tipo de desnutrición tiene y así poder hacer una intervención adecuada. Ajá. De ahí que podamos decir que este paciente pues necesita algún tipo de nutrición enteral o parenteral o si no la necesita, ¿sí? Si no hay riesgo nutricional, pues bueno, se va a indicar una dieta normal, ¿sí? Y se va a llevar un monitoreo periódico del estado nutricional, ¿sí? Del día a día. Bien. Estos pueden ser implementados, estas herramientas de tamizaje, por técnicos de nutrición u otro personal de salud. Lo ideal, chicos, aquí porque digo técnicos en nutrición, porque bueno, muchas de las veces ustedes con estudios de licenciatura, pues son contratados como dietistas, ¿no? A lo que se le conoce como un técnico en nutrición. Por eso el paréntesis de técnico en nutrición, pero lo ideal es que una persona que tenga la licenciatura en nutrición pueda realizar este tipo de tamizaje. Aquí sí tiene que haber una habilidad de por medio para identificar este tipo de individuos, ¿sí? Que posterior al tamizaje nutricional, pues se realice una evaluación completa de manera integral, ¿sí? Estos beneficios de esta evaluación nutricional integral son los siguientes: que tenga, ¿sí? Esta herramienta debe tener sensibilidad, ¿sí? Especificidad, debe tener un valor predictivo positivo, un valor predictivo negativo, o puede ser que haya un falso positivo o un falso negativo, ¿sale? ¿Qué quiere decir que la prueba tenga sensibilidad? Todas las pruebas que vamos a ver el día de hoy tienen una cierta sensibilidad, especificidad y un rango de que pueda ser un falso positivo, un falso negativo. ¿A qué me refiero con sensibilidad? Pues a esa probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo, ¿sale? Es decir, el número de individuos desnutridos o en riesgo con un resultado positivo, ¿sí? Es decir, que le den al clavo. Que tenga especificidad, pues es la probabilidad de que un individuo esté sin la enfermedad. Es decir, que se presente un resultado negativo en esta herramienta de tamizaje o, por ejemplo, en que los individuos sin desnutrición, que la herramienta de tamizaje detecta sin riesgo nutricional, ¿sí? El valor predictivo positivo, pues es la probabilidad de que un paciente con una prueba positiva tenga la enfermedad. En este caso, un paciente que tenga una prueba positiva o que tenga desnutrición. El valor predictivo negativo, pues es lo contrario, la probabilidad de que un paciente tenga un resultado negativo y no tenga la enfermedad, es decir, un menos. El falso positivo, pues es una probabilidad de que el individuo esté libre de la enfermedad y tenga un resultado positivo, ¿sí? Es decir, que no tenga desnutrición y que ustedes lo estén codificando como que sí tiene desnutrición. Y el falso negativo,
pues es aquel paciente que tiene un resultado negativo, ¿sí? Y que efectivamente sí esté teniendo un riesgo de desnutrición o una desnutrición de cualquier tipo, ¿sí? Y bien, vamos a entrar entonces de lleno a lo que es las herramientas de tamizaje nutricional. Y esta primera herramienta es la valoración global subjetiva, que en cualquier bibliografía la van a encontrar como BGA. O, pues bueno, en español, valoración global subjetiva, SGA. ¿Sí? Ahí tienen su nombre en inglés, que es una herramienta de tamizaje que fue diseñada en el año 82 y publicada en el año 87 por Tetsky y su grupo de investigación. A diferencia de otras herramientas, es considerada una herramienta para la detección de desnutrición, no solo para la detección de riesgo nutricional. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque no es lo mismo detectar solamente que tiene riesgo mi paciente o que no lo tiene, a que qué tipo de desnutrición está teniendo el paciente. Al final, con esta BGA, yo puedo decir que el paciente está bien nutrido, está o tiene una desnutrición leve o moderada o tiene una desnutrición grave. Hay algunas otras herramientas que solo me dicen si tienen riesgo o no tienen riesgo, que no es lo mismo. ¿Sí? Esta BGA evalúa 5 aspectos en el paciente, ¿verdad? Lo que vemos aquí, que son los cambios de peso, ¿sí? Es decir, que en los últimos 6 meses, ¿cuántos kilos ha perdido? ¿Sí? Si ha perdido más del 5%, o del 5 al 10, o más del 10%, ¿sí? Esto es en los últimos 6 meses o en las últimas 2 semanas, si ha perdido, no ha perdido, aumentado. El segundo aspecto que evalúa es la alimentación, ¿sí? La ingestión de alimentos, cómo va variando su ingesta en cuanto al número de semanas y al tipo de alimentación que está teniendo. Si hay un cambio en su alimentación, pues bueno, hay que colocar sí o no. Si es una dieta normal o si cambió a una dieta líquida, semisólida, una líquida de líquidos claros, por ejemplo, o si estuvo en ayuno ya por varios días. Eso hay que evaluarlo también dentro de esta BGA. Posteriormente vienen la presencia de sintomatología gastrointestinal durante más de 2 semanas, ¿verdad? Es decir, si se han presentado náuseas, vómito, diarrea, anorexia, y para cada uno, vean, pues hay un puntaje. La capacidad funcional posteriormente, y esto se relaciona directamente a la desnutrición, ¿sale? Por ejemplo, si ha habido un deterioro global o si ha habido alguna variación en las últimas 2 semanas, por ejemplo, que no se pueda levantar, que ya no pueda hacer las cosas por sí mismo y que su principal cuidador tenga que apoyarlo. Todo ese aspecto engloba el deterioro funcional. La exploración física, ¿sí? Que son como tal datos antropométricos y que eso solamente ustedes los pueden obtener, en donde se puede evaluar algunos exámenes, mediante exámenes físicos, ¿sí? Algunas reservas musculares, ¿sí? Por ejemplo, el deterioro de tejido adiposo, por ejemplo, en el tríceps, en el bíceps, en algún pliegue de pantorrilla, por ejemplo, ¿sí? Y algo muy evidente cuando pierden peso, chicos, se ve muy, muy marcado debajo del ojo, ¿sí? En esta parte de los pómulos se ve, como dicen las abuelitas, ¿no? Se ve sumido, se ve chupado,
¿sí? El bíceps y el tríceps son algo esencial en lo que ustedes pueden medir y ver que realmente ha disminuido la grasa subcutánea. Y en la pérdida de masa muscular, pues bueno, se puede ver en la sien, en la clavícula, en los omóplatos, se ve muy, muy marcado. En el nivel de las costillas, los hombros, la pantorrilla, si existe edema también puede ser, el tobillo, el músculo interóseo, en todos estos distintos lugares anatómicos. Esta valoración global subjetiva tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 72%, ¿sí? Es decir, es muy sensible, es bastante buena para predecir que una persona que tiene la enfermedad se clasifique de verdad de manera correcta. Ha sido validada en distintas poblaciones, tanto en personas que son totalmente normales y que llevan con una afección X al hospital, o en pacientes quirúrgicos, por ejemplo, que han pasado por una cirugía mayor, en pacientes con VIH, en pacientes con enfermedad renal crónica y en pacientes altamente críticos. Entonces es una herramienta que no solamente puedo aplicar, ¿verdad? En una paciente, por ejemplo, que fue internada por una apendicitis, ¿no? Y que se agravó y que va a estar muchos días en el hospital por alguna otra afección secundaria, sino, por ejemplo, también la puedo aplicar en una persona que tiene VIH y sin problema va a tener una sensibilidad muy alta. Esta segunda herramienta universal de detección de desnutrición, que es la mejor conocida como MUST, ¿sí? Es una herramienta que fue diseñada por la Asociación Británica de Nutrición Enteral y Parenteral, la VAPEN, ¿sí? Que es utilizada en comunidades ya que predice las tasas de admisiones hospitalarias y el número de visitas a médicos generales. Está validada en población hospitalizada, es decir, que fue representativa, fue diseñada, fue aplicada en pacientes hospitalizados, quirúrgicos o que hayan sufrido algún traumatismo o en adultos mayores. Se considera aquí el índice de masa corporal, la pérdida de peso, la severidad de la enfermedad y tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 80%. Este es un poquito más sensible que la VGA. Vean, aquí evaluamos el IMC, ¿verdad? Si el IMC es mayor a 20, pues bueno, hay una puntuación de 0. Si el IMC es menor a 18.5, pues bueno, ahí ya sumarían 2 puntos. Si, por ejemplo, además este paciente tiene una pérdida de peso involuntaria en los últimos 3 y 6 meses, por ejemplo, de más del 10%, pues bueno, ya se ganó otros 2 puntos, ¿no? Y si el paciente está muy enfermo y no ha recibido, o es probable que no reciba aporte nutricional durante más de 5 días, pues bueno, también se le agregan otros 2 puntos. Es decir, que el paciente haya estado en inanición o sin probar alimento durante 1, 3, 4, 5 días, ¿no? Por prescripción del médico, porque pues la enfermedad es bastante aguda. Una vez teniendo estos puntajes, ¿sí? Se obtiene el riesgo global de malnutrición, ¿sí? En donde se traduce a que si, por ejemplo, tengo un puntaje de 6, ¿no? Que es mayor a 2, ¿sí? Hay un riesgo alto de tratamiento, ¿no? Y en donde, pues bueno, hay que fijar objetivos, mejorar el aporte nutricional, controlar el plan de cuidados hospitalarios, y bueno, que haya ya de por medio pues un abordaje nutricional de manera correcta en conjunto con el equipo médico, ¿verdad?
¿sí? Si hay menos de 2, por ejemplo, si el puntaje es 0 o si es 1, pues bueno, no hay un riesgo muy bajo. Si hay, el puntaje es de 1, hay un riesgo intermedio y bueno, hay que ir cuidando, es como un semáforo, ¿no? Bien. Otra herramienta es la NRS 2002, ¿sí? Y esta herramienta es recomendada también por la ESPEN y la ASPEN y el Colegio Americano de Gastroenterología. Fue diseñada en el 2003, ¿sí? Y validada, ¿verdad? Por 212 pacientes también hospitalizados, ¿sí? En 128 ensayos clínicos de manera aleatorizada. Y esta es capaz, esta herramienta, fíjense, de predecir el porcentaje de mortalidad que pueda haber a nivel hospitalario, la morbilidad y una mayor estancia en pacientes hospitalizadas que ya tienen un riesgo de desnutrición. Comparado con otras herramientas, pues tiene una sensibilidad un poquito mayor del 94%, una especificidad del 80% y los valores predictivo positivo y negativo. ¿Sí? En esta, pues bueno, el tamizaje que se realiza, pues es de 4 puntos, ¿no? Primero se evalúa el IMC, ¿sí? Que si es menor de 20.5, pues bueno, ya tiene por ahí un puntito. Si ha perdido peso dentro de los últimos 3 meses, o si ha disminuido igual su ingesta en la última semana, ¿sí? Y si aparte está en una unidad de cuidados intensivos, en UCI, ¿no? Si contesta que sí, al menos a una de estas preguntas, hay que realizar un segundo tamizaje. Posteriormente, pues si contesta que no, a todas las preguntas, a todas, hay que realizar un nuevo tamizaje en una semana. Pero si el paciente va a una cirugía mayor, pues entonces realizar un plan nutricional para prevenir un posible deterioro nutricional. Esto también funciona como un semáforo en el que, bueno, si va a entrar a cirugía, pues probablemente si algo no sale bien, pues seguramente va a haber un deterioro. Y esta es, miren, la herramienta, ¿no? En el cual, vean, se hacen las 4 preguntas, el IMC, peso perdido, ingesta de alimentos y tipo de enfermedad, ¿no? Si tiene alguna enfermedad grave. Si al final la evaluación es por puntaje, ¿sí? Es decir, esta es la segunda herramienta de tamizaje que se detecta si, por ejemplo, menciono que sí alguna de estas preguntas, me voy a la segunda parte de esta herramienta, ¿sí? Y detecto, ¿no? Si está el estado nutricional normal, pues bueno, hay cierto puntaje. Si hay pérdida de peso también, de más del 5% en los últimos 3 meses. Si la pérdida de peso, la ingesta es del 50 al 75% del consumo habitual, pues bueno, ya hay por ahí un cierto puntaje, ¿sí? O si la pérdida de peso pues es mayor al 5% en los últimos 2 meses, el IMC además está deteriorado y la ingesta va del 25 al 60% de su consumo habitual, ¿no? Pues ya es de 2 puntos. Y de 3 puntos, pues bueno, si la pérdida de peso se ha presentado en el último mes, el IMC es menor a 18.5 y la ingesta pues va del 0 al 25% de su consumo habitual, ¿sí? Y si además la gravedad en ambas, en las 3, es, por ejemplo, de alguna enfermedad crónica o alguna complicación, por ejemplo, puede ser de POC, de diabetes tipo 2, de cáncer, de hemodiálisis, cirrosis, de algunas terapias de reemplazo, neoplasias, en el cáncer, neumonías, trasplantes, por ejemplo, pueden ser trasplantes de riñón, trasplantes de médula ósea, pacientes en terapia intensiva, etcétera, ¿sí?
Bueno, se suman los puntos y de acuerdo al puntaje, pues bueno, la interpretación sería que mayor a 3 el paciente tiene un riesgo nutricio y se debe apoyar en cuanto a una nutrición pertinente. O si tiene menor a 3, pues bueno, hay que hacer una reevaluación cada semana, para prevenir y que no me agarre de sorpresa el paciente y que ya pasaron 2 semanas y es muy difícil regresar, ¿no? Bien. Esta herramienta, otro tipo de herramienta que es la MST, que es la herramienta de detección de desnutrición, fue diseñada en Australia. Esta valora cambios recientes en el apetito, pérdida de peso, ¿sí? Y clasifica a los pacientes en 2 grupos, a los que tienen riesgo y a los que no tienen riesgo de desnutrición. A diferencia de las otras herramientas, el profesional de la salud que la aplica no necesita realizar ningún cálculo, ¿sí? Aquí solamente son preguntas y nada más. Las anteriores, pues sí, porque teníamos que sacar IMC, mayor al 5, sí, la pérdida de peso, etcétera. ¿Sí? Esta herramienta, chicos, esta herramienta fue validada, es decir, fue aplicada y así validada en pacientes con cáncer. Entonces, esta sería una herramienta pues mayor, favorable para pacientes con cáncer, ¿sí? Porque precisamente fue validada en este tipo de pacientes y su sensibilidad oscila entre los 74 y el 100% y su especificidad entre el 76 y el 93. Entonces, esta herramienta de detección de desnutrición pues tiene 2 sencillas preguntas. Es si ha perdido peso involuntariamente los últimos 6 meses, simplemente es sí, no o no sabe, ¿no? ¿Cuántos ha perdido? Si me dice que sí, pues bueno, hay que preguntarle o hay que ver en su expediente en los últimos 6 meses si ha perdido de 1 a 5 kilos, de 6 a 10, de 11 a 15 o más de 15 kilos. Y la segunda preguntita, que si ha estado comiendo menos o ha disminuido su apetito y simplemente no o sí, ¿sí? Si hay una sumatoria de los puntos mayor o igual a 2, tiene un riesgo nutricional. Si es menor a 2, pues bueno, no hay riesgo nutricional. Recuerden que esta es para pacientes con cáncer. La mini evaluación nutricional, que es la MNA, ¿sí? Esta fue desarrollada en el 94. Incluye parámetros antropométricos, dietéticos y conductuales. Y esta, chicos, esta MNA es más utilizada en adultos mayores, a diferencia que la BGA, que se puede utilizar en adultos en plenitud, ¿no? Y en adultos mayores también. Esta, pues fue validada precisamente en este grupo de edad, que son los adultos mayores, mayores de 65 años, ¿sí? Tiene una alta sensibilidad, ¿sí? En el 2009 se publicó una adaptación corta que es la MNASF, que es la versión corta, que igual tiene una sensibilidad alta, muy parecida, vean, del 98% y una especificidad del 100%. Y es esta imagen que están viendo aquí en su pantalla, en donde esta, chicos, la pueden encontrar, y ya no les puse el link, pero esta la pueden encontrar de manera rápida en internet y no hay necesidad de que ustedes sumen, solo ustedes van poniendo en el cuadrito. Me parece que sí la tengo en PDF, si quieren después se las comparto. Solo van poniendo la sumatoria, es decir, pues aquí van poniendo el 1, el 0, el 2, el otro 1, etcétera, y solita les hace la sumatoria y les dice en qué estado nutricional se encuentra su paciente, ¿sí? Hasta les coloca, ¿verdad? Que pongan el apellido, sexo, edad, perdón, el nombre, sexo, edad, talla, la fecha en que la están poniendo, que es muy importante, ¿sí? Y el cribaje, pues se trata de que si ha comido o no
pues bueno, estas conductas de alimentación, si ha tenido, si ha comido mucho, si ha comido menos, si ha comido igual, ¿sí? Si la pérdida de peso en los últimos 3 meses, ha perdido peso, no sabe, si ha perdido de 1 a 3 kilos, no ha perdido. Evalúa, les decía, cosas conductuales, por ejemplo, la movilidad, si por ejemplo la persona todavía se puede mover de su camita a su sillón, de su cama hacia el baño, por ejemplo, si todavía no es ayudado por una segunda persona, si sale del domicilio todavía, si puede tomar el transporte solo, ¿sí? De eso se trata la movilidad. Y si ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico los últimos 3 meses. Hay muchos adultos mayores, chicos, que sufren de maltrato psicológico por parte de los familiares o incluso del cuidador principal de los hijos, ¿sí? Que se quedan a cargo y que, bueno, para ellos es una situación de estrés. Otro ejemplo es, por ejemplo, que estén pasando por un proceso de duelo, o sea, que hayan perdido a alguno de sus hijos, algún familiar, esposo, esposa, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones es un estrés psicológico para ellos, ¿sí? Si sufren de algún problema neuropsicológico, es decir, que tengan algunas lagunas mentales, que no es lo mismo, chicos, que se les olviden las cosas por la edad, que eso es normal en todos los adultos mayores, a que sufran de demencia o de una depresión grave en el que el adulto mayor no sale, que, o sea, sí puede salir porque sí puede caminar, sí puede desplazarse, pero no sale porque no quiere. O que un psicólogo o un psiquiatra haya diagnosticado una demencia a este adulto mayor, una demencia leve, una demencia grave, ¿sí? En el cual, por ejemplo, estaríamos hablando a lo mejor de Alzheimer, ¿no? O si no tiene problemas psicológicos, pues bueno, no hay mayor problema. Y el índice de masa corporal, pues bueno, se lo obtienen, ya saben, ¿sí? Sobre el peso entre la talla al cuadrado. Y por último, se evalúa la circunferencia de pantorrilla. Les quiero decir que esta circunferencia de pantorrilla antes no estaba como muy de acuerdo con todos los autores, pero en los últimos estudios que se han hecho en los últimos años, pues bueno, ha tenido una altísima correlación, ¿sí? Con respecto al deterioro, perdón, muscular. Entonces, si ustedes miden circunferencia de pantorrilla y ven que la circunferencia es menor a 31, está teniendo un claro deterioro muscular, ¿sí? Y esto es en todos, ¿eh? En adultos mayores, pues se mide más porque es el músculo del cual se depleta mucho más rápido. Pero si, por ejemplo, nos podemos ir a un deportista de alto rendimiento, también en la circunferencia de pantorrilla es bastante correlacionada eh, con este aumento de la musculatura, ¿no? Y al final, pues bueno, si tiene de 12 a 14 puntos, tiene un estado nutricional normal. Si tiene de 8 a 11, tiene un riesgo de desnutrición. Y si tiene de 0 a 7 puntos, pues tiene ya una malnutrición. Y aquí este concepto, chicos, de malnutrición, creo que sí lo tengo más adelante en otra herramienta que les voy a comentar, que pues bueno, ya no, lo correcto es mencionar malnutrición, más no desnutrición, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué. Esta es la mini evaluación nutricional, que es la MNA. Es otro, pues otro formato, ¿no? Que se puede aplicar, ya sea o que es una eh,
pues una evaluación un poquito más larga, ¿no? En el cual tiene pues un poquito de más cribaje, ¿no? Pero igual, nos ha preguntado si ha perdido apetito, si ha perdido peso, si se mueve, ¿sí? Si ha tenido alguna enfermedad, si ha tenido algún problema neuropsicológico, el índice de masa corporal, ¿sí? Pero aquí además, fíjense, ahonda más, perdón, en las cuestiones sociales, ¿no? Si el paciente vive independiente en su domicilio, si, por ejemplo, sufre de polifarmacia, si toma más de 3 medicamentos al día, si tiene alguna lesión cutánea o úlcera, si cuántas comidas completas realiza al día, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor por ser un adulto mayor que vive solo, pues nada más hace una comida, ¿no? Porque pues, no hay alguien que le haga de comer y si su movilidad es disminuye, pues a lo mejor nada más una comida realiza al día, ¿no? Y si consume el paciente, por ejemplo, sería algo como una evaluación rápida, ¿no? De una frecuencia de alimentos, ¿sí? De si consume lácteos, si consume huevos, legumbres, carne, pescado, frutas, verduras. ¿Mm? Y aquí igual esta herramienta lo va sumando y les va dando el puntaje. Algunos otros puntos de cribaje que, bueno, es, por ejemplo, la forma de alimentarse, si necesita ayuda para que le den de comer o si él se lleva la cuchara a la boca, si considera que el paciente está bien nutrido, por ejemplo, si en comparación con las personas de su edad, cómo se encuentra el paciente en su estado de salud, porque bueno, hay quien, por ejemplo, tiene 65 años, ¿no? Y parece una persona de 80. Uh-huh. Aquí se puede medir también, además de la circunferencia de pantorrilla, la circunferencia braquial, ¿sí? La circunferencia y la circunferencia de pantorrilla. Vean, si la circunferencia braquial en los puntos de corte es menor a 21, ¿sale? Si está entre 21 y 22 o si es mayor de 22, pues bueno, ya hay por ahí una sumatoria y les da la sumatoria, ¿no? Esta es la versión corta que les mencionaba, que es la SF, ¿sí? La MNASF, que es SF por short form, ¿sí? Y que también evalúa distintos parámetros, ¿sí? Pero es una versión mucho más corta. Esta que les mencionaba es la versión larga. Esta sería la versión corta que solo evalúa de la A la F, ¿sí? Y sí, tiene, es una sumatoria de 14 puntos, ¿sí? Pues bueno, perdón, de 17 puntos, va del 12 al 17, ¿sí? Pues bueno, es un estado de nutrición normal. Si va de 8 a 11, tiene un riesgo de malnutrición. Si va del 0 al 7, pues tiene malnutrición. Y posteriormente viene la evaluación global subjetiva generada por el paciente, que no es la misma que la VGA que vimos al principio. Esta es generada por el paciente porque es una adaptación de la VGA para pacientes con cáncer que se realizó en el 94 y que incluye preguntas adicionales sobre síntomas nutricionales y pérdida de peso a corto plazo. Se agregó un valor numérico de puntuación para calificación del estado nutricional, en el cual valores altos pues indican riesgo de desnutrición, ¿sale? Tiene una sensibilidad, vean, del 98%. Y esta es la que tienen en la imagen. Se coloca el peso actual, el peso de hace 3 meses, cómo ha sido su alimentación, el tipo de alimentos que ha tenido, la actividad cotidiana en los últimos 3 meses, si ha tenido ganas de hacer las cosas, por ejemplo, si es de una manera normal, etcétera, si tiene alguna enfermedad, qué tratamiento oncológico está llevando, porque aquí depende mucho. Si, por ejemplo, es un paciente que apenas inicia con un tratamiento oncológico, pues bueno, no está tan deteriorado. Pero si, por ejemplo, es un paciente en el que ya tiene una terapia de reemplazo
por ejemplo, una radioterapia, una quimio, ¿no? Pues bueno, ya hay un deterioro mucho mayor, chicos. Y aquí, por ejemplo, vean, algo que no se ha visto en las otras herramientas es que aquí sí tienen que poner el dato de la albúmina, ¿verdad? Antes de cualquier tratamiento oncológico, pues bueno, se recomienda que esta herramienta la hagan antes de que inicie un tratamiento oncológico y que chequen la albúmina. La prealbúmina, porque recuerden, son proteínas que se van perdiendo si el estado nutricional aumenta, ¿sí? O disminuye o se deteriora. Si ha tenido dificultades para alimentarse, sí, y se puede hacer una exploración por ahí física del tejido adiposo, ¿no? El tejido de masa muscular y si presenta edema o no, que esto es muy común en pacientes con cáncer. Sobre todo depende del cáncer que tengan. ¿Sí? Y al final, pues bueno, nos dice si tiene un buen estado nutricional, un riesgo de malnutrición, una malnutrición grave. Esta, recuerden, es VGA generada por el paciente porque se puede preguntar al paciente. Una herramienta de tamizaje para la evaluación de la desnutrición en pediátricos que no habíamos visto, ¿no? Todas las anteriores son para realizar en pacientes adultos. Esta es para pacientes pediátricos, chicos. Esta fue publicada recientemente, no tiene mucho, en el 2012, para utilizarse en niños de 2 a 17 años, ¿sí? No porque tengan 17 años, no quiere decir que todavía son o están catalogados como niños a nivel hospitalario. Tiene una sensibilidad del 70% por el 91% de especificidad, ¿sí? Y esta toma en cuenta el peso y la talla para la edad, la pérdida de peso en el último mes y si ha tenido cambios de apetito recientemente. Vean, si tiene, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? ¿Sí? Si tiene, pues bueno, ya se pone la puntuación. ¿Cuál es el aporte nutricional del niño? ¿Sí? Es decir, si ha disminuido, si no quiere comer, si ya lleva una semana sin querer comer bien, deja la comida, la mitad de la comida en el plato, más de la mitad. Y de acuerdo al percentil, a las tablitas que pueden ser de la OMS, ¿sale? Pues bueno, se coloca el percentil donde se encuentra el niño. El riesgo global de desnutrición, pues bueno, es si la sumatoria pues hace más del 4, del 2 al 3 o del 0 al 1, pues bueno, estarían teniendo un riesgo elevado, un riesgo intermedio, un riesgo bajo, ¿sí? Y si, por ejemplo, si obtienen un riesgo elevado, pues bueno, hay que adoptar medidas, hay que derivar al personal especializado, ¿sí? Al nutriólogo y a su médico, a su pediatra, perdón, y un control según el tipo de plan asistencial que vaya a tener este paciente pediátrico. Este es mejor conocido como la STAMP, ¿sí? STAMP, que es en español, herramienta de tamizaje para la evaluación de desnutrición en pediátricos. Y esta, que es la que nos mencionaba por ahí una de sus compañeras, que es la Strong Kids, ¿sí? Que es la herramienta de tamizaje para evaluar el riesgo nutricional y el crecimiento igual en pediátricos. Esta fue desarrollada en el 2010 y validada en el 2013. Esta valora la pérdida de tejido muscular, la pérdida de tejido adiposo, la severidad de la enfermedad que tenga el niño, la presencia de alteraciones tracto-gastrointestinales, la disminución del consumo de energía, la pérdida de peso, el retraso en el crecimiento, que es muy importante en niños. Y en un estudio transversal de 43 niños en el Reino Unido, pues bueno, se evaluó
la relación entre la STAMP, entre la anterior herramienta y esta, la Strong Kids, con diversos indicadores antropométricos, es decir, peso para la talla, talla para la edad, ¿sí? Observando una correlación más alta en esta, que es la Strong Kids, ¿sí? Vean, esta, pues bueno, nos pregunta si hay una enfermedad subyacente, ¿sí? Que tenga que ver con este deterioro del estado nutricional. Y si el paciente tiene un estado nutricional deficitario, si están presentes algunos de los siguientes puntos, por ejemplo, si hay diarrea, reducción de la ingesta alimentaria, intervención nutricional previa, si tuvo una ingesta insuficiente debido a un episodio de dolor en el niño, ¿no? Se ha producido pérdida de peso o no ganancia de peso en las últimas semanas o meses, sí, ¿no? Y esta también la encontramos en internet, ¿sí? En la cual, pues bueno, solo van colocando, seleccionando el cribaje y hasta hasta el último, pues les da los resultados, ¿no? Y estas otras más, chicos, son en enfermedades, pues bueno, ya específicas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con diálisis, que esta es la llamada DMS, que es la escala de malnutrición y diálisis, ¿sí? Que es una variante o una modificación de la VGA que incorpora 5 puntos, ¿no? A cada uno de los 7 elementos de la herramienta original se suman los 7 puntos. Como resultado da una escala del 7 al 35, donde el mayor puntaje pues refleja una severidad de desnutrición, ¿sí? Fue validada en un estudio con pacientes en hemodiálisis y se comparó con una herramienta con una VGA, observando una sensibilidad del 94%, es decir, una sensibilidad mayor a la VGA original. Y esta, que es la escala de malnutrición de inflamación, ¿sí? Toma en cuenta parámetros de la VGS, el IMC, albúmina, capacidad de fijación de hierro, cuya sumatoria, pues bueno, va del 0 al 30 y a mayor puntuación, pues mayor grado de desnutrición en este paciente, ¿sí? Y tanto la DMS como la MIS, pues son buenas herramientas para evaluar el estado de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Y bueno, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? No, de mi parte no. ¿Seguros? Seguros, ok. Si hay dudas, díganme, ¿eh? Porque son tantas herramientas que existen que, bueno, ¿a qué punto quiero llegar? ¿Qué herramienta, entonces, podemos utilizar? ¿Sí? Bien, para pacientes que son hospitalizados, chicos, se puede utilizar la VGS, la MOST y la NRS 2002, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas en distintos innumerables estudios pues han tenido una sensibilidad y una especificidad alta, ¿sí? Cualquiera de ellas es válida en la práctica clínica, ¿sí? Cualquiera de estas tres son pues las más utilizadas y las que se adecuan más a pacientes hospitalizados. En pacientes oncológicos, la que se propone más por algunos autores, pues es la MST y la VGA generada por el paciente, ¿sí? En pacientes oncológicos, es decir, que sufren algún tipo de cáncer. ¿Qué cáncer? El que sea. En el adulto mayor, pues la MNA es la versión que ha tenido más sensibilidad, mayor sensibilidad y que será la correcta para que ustedes la utilicen en un adulto mayor, ¿sí? Y pues la versión corta ha mostrado un poco de más sensibilidad, pero sin problema pueden utilizar cualquier versión de la MNA.
En el paciente con enfermedad crónica, pues la MIS y la DMS son muy buenas herramientas, a diferencia de que la MIS requiere de estudios de laboratorio no disponibles en todos los centros hospitalarios, es decir, que la albúmina, la fijación de hierro, por ejemplo, pues bueno, no la tenemos a la mano y supongamos que al paciente no le han hecho ese tipo de estudios y pues no podamos completar estas preguntas que nos hacen en la MIS, pero si sí las tiene, pues sin ningún problema. En pacientes pediátricos no hay todavía un consenso, pero un consenso de cuál de las dos que las presente se debe utilizar, pero bueno, la Strong Kids es pues más sencilla, más práctica comparado con la Stamp y toma 5 minutos su aplicación con un promedio de 15 minutos para el spam, entonces es mucho más rápida la Strong Kids y no hay que hacer como tantas, vaya, es más práctica, ¿sí? Pero cualquiera de las dos está bien para utilizar, pero se sugiere la Strong Kids porque tiene mayor sensibilidad para pacientes pediátricos. ¿Sale? Bien, y por último, chicos, entonces vamos a hacer una actividad con respecto a estas herramientas de tamizaje nutricional, como para que tengan la práctica, ¿no? Van a resolver la aplicación de estos dos casos mediante herramientas de tamizaje nutricional que ya vimos, ¿sí? Primero van a leer pues los casos, ¿no?, que tienen aquí, que son dos, el de un hombre de 40 años y el de una mujer llamada Gabriela. Lo leen, tienen que ver, tienen que ir llenando la herramienta. Primero tienen que leer de qué paciente se trata, ¿sí? Una vez que ya hayan leído, pues bueno, puedo utilizar esta herramienta o esta otra herramienta o esta otra herramienta, la aplico y veo cuál es el resultado, ¿sí? Porque no nada más se trata de, pues está ahí ya. No, 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 la aplico con los datos que tengo y doy mi diagnóstico con una herramienta de tamizaje nutricional, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden imprimir su herramienta nutricional o la pueden hacer si la encuentran en internet y le toman una foto de captura y pues la colocan en un PDF. Si lo hacen en su cuaderno, pues bueno, es necesario también imprimirla y finalmente pues la pegan en su cuaderno, le toman una fotito y así la suben, ¿sí? Entonces, aquí sí, recalco, chicos, primero lean, elijan la mejor herramienta que se adecue según al paciente que tienen y posteriormente la aplican y al último me dicen cuál fue el resultado según la herramienta que ustedes eligieron. Importante que ustedes sepan por qué la eligieron, ¿sale? Porque en la siguiente clase les voy a preguntar, bueno, ¿por qué utilizaste esta? ¿Por qué utilizaste esta? ¿O por qué utilizaste esta? ¿Sale? Porque aquí tiene que ver mucho su criterio, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? No. No, No. ninguna. No, ninguna. Ok. Bien, entonces esta pequeña tareita para la siguiente semana, igual, en un momento más se las subo al Classroom junto con eh, la, la grabación, ¿sale? Si no hay, chicos, dudas, permítanme, si pueden prender la mayoría de sus cámaras para tomar evidencia de que está la mayoría, qué mejor, ¿sí? Permítanme tantito.